siempre conectadas e interesadas en poder conocer un poquito más respecto de la tartamudez. Me presento, soy Ana Karina Espinosa, soy fonoaudióloga especialista en tartamudez, soy certificada por la organización europea que ahí ven, y además soy directora de un equipo que se llama Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez, donde contamos con distintas fonoaudiólogas a lo largo de Latinoamérica y también en Chile. Les cuento que esta investigación surgió porque necesitamos, según mi perspectiva y según lo que hemos ido confirmando también en la medida que vamos teniendo más experiencia en temas de tartamudez, necesitamos conocer un poco más en profundidad qué es lo que ocurre con quienes tartamudean, pero también desde el punto de vista más sistémico, es decir, conocer cuál es la mirada de las familias, de las personas con tartamudez y cómo esto influye. Escuchando obviamente la investigación previa de Ángela, estaba súper ligada con toda la información que yo pude recabar a través de esta investigación que hice. Bueno, el nombre de la investigación es Influencia de la narrativa familiar y escolar durante la infancia y la adolescencia en adultos con tartamudez. Este nombre puede ser un poco intrincado, pero en el fondo lo que me interesó conocer debido a la cantidad de mis usuarios que tengo con tartamudez y las experiencias que constantemente se repiten dentro de las sesiones, la idea era poder tener un marco más actualizado respecto de cómo la forma en que la familia y el entorno durante la infancia y la adolescencia moldearon de cierta forma o influyeron en la mirada de quienes tartamudean en la edad adulta. Entonces, el objetivo es conocer cómo estas vivencias a nivel narrativo. Oye, espérenme, déjenme checar esto. Ya. Es como las vivencias o las narrativas, la forma en que la familia, la escuela, los compañeros moldearon la tartamudez de estas personas en la vida adulta. No me refiero obviamente a los aspectos visibles, sino al impacto, a las creencias, a la forma en que quienes tartamudean conciben su tartamudez. Y obviamente para esto había que indagar un poco en la forma en que las familias o el entorno se refieren a la tartamudez y actúan ante la tartamudez durante este periodo que algunas personas pudieron compartir. Dentro del marco conceptual que me llevó a hacer esta investigación, tiene que ver la forma en que actualmente concebimos la tartamudez, ¿cierto? Basados en este modelo de la CIF de Tichenor y Yarus, en donde ellos hablan de la experiencia de tartamudez como algo muy complejo y que a la larga también se ve influenciado por factores ambientales. Y como lo ven destacado allí, ese fue mi foco. Nosotros podemos indagar a través de las evaluaciones en cómo las personas han ido moldeando sus reacciones conductuales, afectivas, cognitivas. Sin embargo, mi interés era ir un poco más atrás en su historia para saber cómo las reacciones y las actitudes de los oyentes o los estigmas sociales influyeron en esta reacción también que las personas van cambiando a lo largo de su vida. Las reacciones del entorno obviamente interfieren en quienes tartamudean. Esto se sabe en distintas investigaciones, se ha podido ver y es algo que también a nivel clínico conocemos y lo vemos habitualmente, ¿cierto? Siempre las personas hablan mucho de qué es lo que ocurre alrededor, sobre todo si hablamos de adultos. Ellos tienen mucho más claro cómo ha influenciado en su vivencia la reacción que el entorno ha ido teniendo respecto de su tartamudez. Obviamente, estas reacciones, al ir interactuando con las propias creencias, pueden traer consecuencias en la participación social. Y eso es algo que obviamente dentro de la intervención fonoaudiológica buscamos disminuir.
Entonces, como no queremos que, o queremos disminuir el impacto de la tartamudez, es necesario saber cuál es la influencia de estas reacciones del entorno a la vivencia de la tartamudez. Y obviamente muchas experiencias, si bien no todas son negativas, muchas veces esas experiencias negativas tienen un peso tan grande y hacen que las personas sean como marcadas, por decirlo de alguna forma, por ciertas experiencias negativas y que eso moldee finalmente la forma en que se relacionan con su tartamudez. Este estudio buscó en el fondo conocer la experiencia, pero de personas de habla hispana. Mencionando o relacionándolo con lo que anteriormente comentaron en la investigación, es súper importante el poder también nosotros tener algo más de información respecto de lo que ocurre en habla hispana, porque existen algunas diferencias que pueden ser sutiles a nivel cultural en la forma en que se percibe la tartamudez, se entiende o se dice, pero necesitamos insumos para desde ahí poder ir generando algunos cambios y poniendo atención en algunos aspectos puntuales dentro de la terapia. ¿Sí? Entonces, obviamente los contextos más significativos, si pensamos en la infancia y la adolescencia, son principalmente el núcleo familiar, padres, madres, hermanos, la familia extendida, que son los primos, los tíos, los abuelos, y luego el colegio, donde también tenemos dos grandes figuras importantes, por una parte el profesor, la profesora y los compañeros de curso. Y todos estos, en la medida que las personas van viviendo su tartamudez en los distintos contextos, van generando distintas vivencias y creencias en su autopercepción de la tartamudez. Y obviamente, como les mencionaba, traer a Latinoamérica, a habla hispana, este tipo de información nos ayuda a darle esa relevancia fundamental a todo el trabajo que muchas veces tenemos, que es de educar, em, es de poder incorporar también a los entornos de las personas dentro de la terapia y no tomarlo como algo accesorio o algo que si alcanza el tiempo lo hacemos. El hecho de empezar a entender que ya desde las escuelas y tener estos datos donde nos dicen sí, desde las escuelas ya hay vivencias que pueden ser muy limitantes para algunas personas con tartamudez, pone el foco en lo importante que es acudir obviamente a este apoyo, a esta información que tenemos que dar a la educación. Entonces, la metodología de este estudio es bastante simple porque en realidad mi intención era poder recopilar una cantidad importante de experiencias y a partir de ahí realizar un análisis o una especie de sistematización para ver cuáles eran los temas que más se repetían entre los distintos participantes. La encuesta se hizo a través de un formulario online. Constaba de 29 preguntas, algunas de alternativa y la mayoría preguntas abiertas para conocer sin ningún sesgo finalmente cuál era la opinión. Las preguntas eran, ¿cómo crees tú que veían la tartamudez en el colegio? ¿O cómo fue tu experiencia en el colegio? Sin darle una connotación ni positiva ni negativa, sino un espacio abierto donde cada persona podía comentar. En esta oportunidad contamos con 40 participantes entre 18 y 61 años de distintos países, ya Chile, Perú, Bolivia, México, España, Venezuela, Paraguay, Colombia, Argentina y Ecuador. En número fueron 22 hombres y 18 mujeres. Algo interesante fue que aproximadamente 56 personas abrieron la encuesta, pero no lograron terminarla. Y algunos de ellos fueron usuarios míos. Y cuando me mencionaron el por qué no terminaron la encuesta, me dijeron que obviamente empezar a recordar o hablar de estas experiencias pasadas había sido demasiado abrumador para ellos, sin ponerle una connotación positiva o negativa, como les menciono en la encuesta. Y eso también es un dato que si bien no es un dato duro para la investigación, es interesante saber cómo a veces el hecho de que las personas tengan que abrir un poco esta vivencia más antigua eh, no es tan sencillo. Y
nos da muestra del impacto que efectivamente estas vivencias pudieron tener en su vida. Los resultados, como era una encuesta abierta, eh, los dividí para poder explicarlos y ahora vamos a hacer como una pequeña bajada de información en 5 grandes ámbitos que eran las 5 grandes preguntas que había. Por un lado, vamos a hablar primero de la infancia y la familia, cómo influyeron esas creencias en ese entorno, cuáles fueron las creencias o las reacciones que el entorno tuvo en ese momento. Luego, infancia y escuela, ya en la infancia y cómo su relación con la tartamudez se dio a nivel de colegio y compañeros. Luego, lo mismo, pero en la adolescencia. Y luego, una reflexión personal, ya donde las personas abiertamente podían dar consejos, opiniones, después de ir contestando esta encuesta. Aquí hay harto texto porque la presentación va a ser compartida. La idea es que todos puedan tener acceso a esto. Voy a ir destacando solo algunos aspectos. Lo importante es que una de las primeras preguntas era, ¿cómo crees tú que fue la relación de tu papá, de tu mamá, con tu tartamudez en la infancia? Y acá nos encontramos con algo que quizás culturalmente no es tan sorprendente, en donde las personas manifestaron que la relación de los padres varones, ¿cierto?, con la tartamudez era más bien regular a mala y con harto de neutralidad, ¿ya? Es decir, como que ellos no notaron que hubiera algo ni bueno ni malo respecto de su habla. No así con las madres, donde las madres tenían más bien una relación más bien positiva con su tartamudez y ellos no lo sintieron como algo que debían probablemente cambiar o algo así. Pero esto era una mirada muy general de cómo era su percepción respecto de cómo el entorno percibía eh, a través de los recuerdos, obviamente, de estas personas, su tartamudez. Ya sentían que en el fondo la relación de los padres con la tartamudez era un poco más negativa. Ahora, dentro de los aspectos que pude ir como juntando, que fueran ideas parecidas, lo que más se repetía, obviamente, era la presencia desde padres y madres de burlas o comentarios hirientes respecto al habla o la tartamudez. Por ejemplo, qué mal hablas, ¿no te da vergüenza hablar así? Y obviamente ellos también mencionaban que había muchas veces en que los imitaban, que esas fueron vivencias que los marcaron profundamente, ¿sí? También muchas sugerencias respecto de su habla. Respira, para, tranquilo, piensa antes de hablar, que son todas estas conductas que sabemos que desde la buena intención de los padres y la familia vienen, pero conocemos también el impacto negativo que finalmente trae a las personas con tartamudez. Y comentarios basados en mitos y creencias populares. Por ejemplo, estás nervioso, a personas les daban tecito, hierbas para los nervios y también esta creencia de que tartamudeas cuando te conviene, que también son ideas que si las leemos, de hecho, cuando yo estuve analizando toda esta información, eh, el impacto para mí como profesional fue súper grande, el saber cómo con frases tan pequeñas el impacto se genera muy profundamente en las personas y los marcan para siempre. ¿Sí? También destacaron dentro de la actitud de los padres y madres algunos gestos o actitudes que los hacían a ellos sentir probablemente un poco negativamente la tartamudez, que desviaban la mirada al hablarlos, poner más atención en el tartamudeo, ignorar también la tartamudez, no hablar de eso en la casa, el tema tabú. También mamás, por ejemplo, una persona dijo, mi mamá siempre lo negó, decía que yo no tenía tartamudez, pero sí tenía. Y también había situaciones un poco más neutras. Ya también había dentro de este grupo de personas algunos comentarios que hablaban de esta neutralidad respecto de la experiencia de la tartamudez, en donde las personas se sentían libres de poder tartamudear dentro de la casa. ¿Ya? Entonces, donde lo esperaban, no lo presionaban y sentían que en el fondo los padres podían entender lo que estaban viviendo.
Luego, hablando un poco de la familia extendida en la infancia, la mayoría de las personas señaló que en realidad fue una relación bastante neutra con la tartamudez, pero también había mucha presencia de, por ejemplo, burlas con estos sobrenombres que empiezan a aparecer muchas veces en las familias y a veces entendemos, y eso lo sabemos como terapeutas y las mismas personas con tartamudez, entienden que no es con una mala intención, pero finalmente dejan huellas muy profundas en quienes tartamudean. Sí, se burlaban de su tartamudez, muchas correcciones, dilo más lento, respira antes de hablar, y curiosidad y falta de información. Por ejemplo, había personas que decían, se enojaron porque no quise ir a la tienda a comprar algo. O algunas personas le decían, parece que te gusta ser así, porque no pones de tu parte, ¿sí? Ya se te va a pasar. Entonces, había un montón de frases que para las personas, imagínense, son adultos que están recordando lo que ocurrió en la infancia y son frases que están ahí a flor de piel. También respecto de las reacciones negativas, me miraban con lástima, se sentían incómodos o esta persona percibía que había incomodidad en los oyentes. También había experiencias más neutras en donde no había diferencias por parte de la familia extendida, tíos, primos, abuelos, donde siempre hubo respeto, se esperaba. También estaba esta como conspiración del silencio en algunos casos donde nunca se habló del tema, nunca se ha hablado aún en la vida adulta de qué piensan ellos de la tartamudez, e incluso algunas personas señalaban que recibían frecuentemente mensajes de ánimo, como no importa cómo hables, todo va a salir bien, eres inteligente, personas que obviamente también fueron significativas en términos positivos. Luego en la escuela y la infancia, la investigación está dividida en los profesores y luego en los compañeros. Respecto de las vivencias que estas personas planteaban en la investigación, en la infancia ellos sentían que en general la relación de los profesores respecto de su tartamudez era bastante mala, como en términos más negativos, y en algunos casos neutra. Pero había ciertas situaciones que considero es súper importante tener esta opinión de quienes tartamudean, porque a veces los profesores, cuando hacemos charlas, ¿cierto? Y damos información respecto de tartamudez, existen todavía algunas creencias, como por ejemplo esto de me obligaban a leer, me hacían repetir las partes que leía y como me trababa más, le decía a otro compañero que lo dijera. Entonces son situaciones que de parte del desconocimiento, obviamente, de los docentes, se hacen sin querer y pueden mermar mucho la autoestima, ¿cierto? Y la autoimagen como hablante. También personas mencionaban que muchos docentes fueron neutros en su reacción con la tartamudez, que nunca los hicieron sentir diferente, nunca se sintió apartado o apartada. También no sabían qué hacer, ¿cierto? La falta de comprensión y de conocimiento. Los profesores no entendían la tartamudez, decían que yo estaba exagerando porque no quería pasar adelante. Y creo que esa es una experiencia que es bastante frecuente, ¿cierto? En las personas cuando recuerdan su vida en la infancia, en el colegio, esto de hacerlos sentir como exagerados, como que no tiene sentido que no quieras exponerte frente a los demás. También, obviamente, comentarios negativos desde los profesores. No se te entendió nada, tienes que curar tu tartamudez porque se te va a ir te va a hacer muy difícil ir a la universidad, no sabes leer, habla con un lápiz en la boca. ¿Cierto? También burlas. Hay personas que señalaron haberse sentido burlados por algún profesor, ¿sí? O sea, más encima quiere leer al verlo tartamudear. También la exclusión o autoexclusión, porque obviamente en la medida que sentimos que no es aceptada la tartamudez, nos autoexcluimos para no exponernos en el fondo a este rechazo, estas burlas o los comentarios negativos. Y también había algunas experiencias más bien positivas de apoyo, donde los profesores ayudaban a decir, no hay que burlarse de tu amiguita, em, tengan paciencia para escuchar, o yo voy a tener paciencia para escucharte, y eso tuvo un impacto positivo en las personas. Respecto de los compañeros, esto me llamó bastante la atención porque por lo general en la infancia vemos que los niños más pequeños son bastante tolerantes, ¿sí? Igual pensemos que esto es algo de años atrás. Son personas que ahora no son niños, sino que llevan años viviendo su tartamudez. Pero me llamó la atención que en general la visión de quienes tartamudean respecto de cómo sus compañeros
observaban la tartamudez era bastante negativa en general. Ya ellos mencionaron muchas burlas, muchos comentarios, muchas imitaciones en el habla, también muchas correcciones por parte de los compañeros. ¿Cuándo vas a dejar de ser tartamudo? Aprende a leer y hablar. Ahora se te nota menos, que obviamente estos comentarios sabemos que no vienen de una mala intención, pero finalmente corresponden a microagresiones que tienen que ver con no entender esta naturaleza involuntaria y esta condición que es la tartamudez. También mucho rechazo, exclusión, no te queremos en nuestro grupo, no quiero trabajar con ella, hoy no sabes cuál es tu nombre, etcétera. También había algunas experiencias de neutralidad, en donde las personas decían, cuando yo estuve en el colegio, cuando era pequeña, no pasó nada, fui aceptada, nunca me trataron diferente. Y también dentro de la sala de clases, muchas personas experimentaron burlas y bromas cuando tenía que hablar frente al curso, o las risas, ¿cierto? Y también respecto de la autodefensa, las personas a través de esta como autoexclusión también tienden a no exponerse mucho por las respuestas negativas que reciben del entorno. Hablando, ya pasando a otra edad, en la adolescencia, vemos que cambia un poco esta mirada de la tartamudez respecto del entorno. Probablemente los padres y las madres van cambiando su mirada hacia la tartamudez en la medida que van viviendo más con la condición o van teniendo más información. En realidad, ahí hay muchos temas que indagar como para saber el por qué va cambiando un poco la relación de los padres respecto de la tartamudez en la medida que son más grandes las personas. Afortunadamente, esta visión de que los padres tenían una mirada muy negativa de la tartamudez, los padres varones, luego se vuelve un poco más neutra. Y eso también hace que también se pueda conversar probablemente más en la familia respecto de la tartamudez en algunos casos. A esta edad, en la adolescencia, con la familia nuclear, mencionaban que los papás siempre, muchos papás había un apoyo constante, donde, por ejemplo, después de ir a terapia, se lograron relacionar mejor y entender mejor lo que les pasaba, que los papás entendían su pena, su frustración, eran como un apoyo. También siguen persistiendo, obviamente, según la experiencia de cada familia. Hay quienes fueron a terapia, un tipo de terapia quizás no actualizada, otros con terapia actualizada. Aquí hay un mix, pero no se indagó en eso, solamente en los comentarios y las ideas que se compartían, donde había sugerencias todavía o comentarios sobre el habla. Si no quieres tartamudear, haz tus ejercicios, que aquí es donde vienen otra vez a aparecer estas microagresiones, ¿cierto? Que son tan importantes de conversar en la familia. Ya estás grande, no puedo hablar siempre por ti. Tienes que mejorar la forma en que hablas, ¿ya? Y esta idea de tener que hablar fluido como única salida. Esto nos habla mucho de cómo es el enfoque quizás terapéutico que tuvieron estas personas en algún momento, ya que también es un tema a debatir y a conversar. Reacciones hacia la tartamudez, como que los padres no sabían bien cómo tratarlo, muchas veces lo veían como algo malo, completar las palabras, hablar por las personas, eran conductas bastante frecuentes. También la neutralidad. Había personas que no sentían nada diferente respecto de la forma en que sus padres los trataban. Otras familias, otros padres actuaban como si no pasara nada, había bastante neutralidad. Eh, no se habló del tema hasta los 14 años, hubo espacio para sentirme cómoda y hablar de la tartamudez, también algunas burlas, había menos burlas, pero había en algunos casos humillaciones o frases muy dolorosas para quienes tartamudean. Y también yo creo que lo que más se repite es la falta de comprensión. Entendamos que la adolescencia es una etapa ya compleja y además no sentirte entendido respecto de tu diferencia obviamente genera un impacto negativo mucho mayor. Eh, cuando escuchaba a mis padres hablar de mi tartamudez, no sentía que fuera un tema importante para ellos. Mi padre adoptó una postura más distante. Por ejemplo, mis papás no comparten la narrativa de la inclusión. Y ahí hay otros temas donde nos damos cuenta de que hubo quizás
tuvimos como terapeutas, si es que las personas acudieron a terapia, esa necesidad de nosotros también intervenir con los padres, sobre todo de adolescentes, que a veces pensamos que no es tan necesario. Respecto de la familia extendida, cambia un poco la relación, las personas quizás ya están más acostumbrados a su tartamudez y las burlas siguen existiendo, pero eran un poco menos. También la forma en que el adolescente vive esto es distinta porque también tiene otros recursos, ¿cierto?, para enfrentar estas burlas a nivel de familia, que no son burlas en el mal sentido de la palabra, pero siguen siendo un poco dolorosas. También manifestaron que había mucha neutralidad, muchas veces ignoraban el habla y que muchas personas de esta familia extendida, tíos, abuelos, primos, fueron de mucha contención emocional. Fueron personas significativas en términos positivos para su vivencia de la tartamudez. También había reacciones en la familia en ocasiones donde los culpaban por hablar pausado, con trabas y frases como no vas a conocer un novio o novia si sigues hablando así. También había ocasiones en que las familias permitían esta apertura de hablar con la tartamudez, sobre la tartamudez, lo que también generaba un espacio de alivio y de apoyo. Muchas sugerencias o correcciones sobre el habla existían obviamente en la adolescencia. Mi abuela seguía buscando métodos para curar la tartamudez, habla bien, ya estás grande, cálmate y respira, etcétera. Y obviamente aquí había algunas reacciones más personales, porque obviamente en la adolescencia ya las personas empiezan a tener más recursos y a entender cómo reaccionar probablemente, o cómo defenderse, o cómo hablar, qué hacer distinto. Y acá empezaron las personas a no hablar demasiado para que no se notara. Empezaron a aislarse, respondían solo con frases cortas. Y aquí es importante porque se condice mucho con las investigaciones, por ejemplo, que hablan de el esconder la tartamudez. En la adolescencia es cuando estas conductas más empiezan a aparecer probablemente y por lo mismo la persona ante esta reactividad del medio empiezan a tener estas conductas de autoprotección finalmente, en donde tratan de no exponerse demasiado, que su tartamudez no se vea, porque entienden que el entorno lo vive como algo negativo. Y obviamente también había mensajes de ánimo, de apoyo. Respecto de la escuela, ya falta poco, pero respecto de la escuela y los compañeros, no, perdón, los profesores, en la adolescencia, la relación de los profesores con la tartamudez fue un poco más neutra en general, ¿ya? Obviamente tenemos una parte más negativa, más positiva, pero la neutralidad era mayor. Y acá había también comentarios, correcciones, como trata de no ponerte nervioso, quiero que te cures, lo felicito porque a pesar de su nerviosismo terminó la disertación, en donde volvemos a hablar del tema de las microagresiones que están muy presentes constantemente. También burlas, reacciones mucho más negativas, que un día un profesor no pudo contener la risa, tan fácil que es leer un párrafo. Frases como esas que a lo mejor ni siquiera el profesor te dijo directamente, ¿sabes qué? No me gusta cómo hablas, pero una frase tan sin importancia para un profesor puede calar muy profundamente en la autoimagen de quien tartamudea, ¿ya? Si no pasa ahora el curso, ¿cómo lo hará en la universidad? ¿Ya? O sea, son agresiones muy brutales que se evidencian en la adolescencia. También había muchos espacios de comprensión, como vimos, había una mayor neutralidad. Muchas personas manifestaron que los profesores eran más comprensivos, que le permitían hacer algo alternativo, como escribir en la pizarra, que profesores decían en su discurso, aquí todos cuentan, no importa cómo hables, aquí estamos. Y también bastante incomprensión, que eso se repite siempre, por ejemplo, la exageración, decirte, oye, que eres exagerada, ¿cómo no te atreves a hablar? ¿Cómo me hacen, o profesores que los obligaban a exponer oralmente, ¿ya? O tampoco les permitían participar en clases, ¿ya? Y también neutralidad. Hay personas que tuvieron esa vivencia más bien neutra, donde todas las personas entendían y permitían su tartamudez en la escuela, los profesores particularmente. También algunas de las reacciones más fuertes para
los adolescentes de parte de los profesores fue, por ejemplo, el hecho de exponerlos ante el público, la cara de sorpresa o esta mirada de rara, estos gestos que los profesores hacen sin querer, pero que obviamente tienen una connotación muy negativa probablemente para las personas, profesoras que ignoran las respuestas por completo. Y también obviamente las personas ya en la adolescencia empiezan a tener reacciones mucho más profundas. Por ejemplo, algunas desarrollaron depresión, ansiedad social, no podían participar activamente en sus estudios. Em, Era un as para cubrir la tartamudez al momento de exponer. Algunas personas lo manifiestan, ¿cierto? Em, ay, se me va la palabra, pero el esconder, ¿cierto? Ocultar la tartamudez. Y algunos conversaban con los profesores, ya como método de autoayuda, de esta autodeclaración, el decirle profesores, yo tartamudeo, para que sepan antes de hablar. Y obviamente acá en la adolescencia ya podemos ver mayor interferencia a nivel académico. Ya cuando los profesores, al no entender la condición, generan una mirada más negativa, eh, calificaciones negativas, etcétera. Siempre se trataba de ocultar la tartamudez, por ejemplo, tenía que estar tranquila o me evaluarían mal si no exponía o disertaba, etcétera. Respecto de los compañeros, sorprendentemente baja un poco esta mirada más negativa de la tartamudez, aumentando también esta neutralidad. Y los compañeros, obviamente, había un grupo de personas que manifestaba que seguía sintiendo burlas, había muecas, imitaciones, risas por detrás. También había neutralidad en la experiencia de otras personas, donde a nadie le molestaba la tartamudez y aquí sí empiezan a verse mucho apoyo de parte de los amigos principalmente. Personas que aplaudían alentando o tenía buenas amigas que me ayudaban y me empecé a defender. Con mis compañeros todo fue bueno, siempre fueron respetuosos, etcétera. Las reacciones de los compañeros eh, empiezan a ser basadas en la forma en que la persona interactúa, ¿cierto? Entonces empezaban a ver a este compañero con tartamudez como una persona más tímida, la persona nerviosa, sosteniendo estos estigmas constantemente. Me miraban con lástima o había gestos quizás que podían generar en mí la sensación de que no estoy siendo tan respetado, ¿sí? También correcciones, habla bien, lee bien, ni que fuera la primera vez, etcétera. Y reacciones donde las personas tienden a disimular mucho mejor su tartamudez, empiezan a esconderla, empiezan a suprimir en el fondo su esencia y empiezan a transformarse, entre comillas, en personas introvertidas cuando no lo son, pero se muestran para protegerse, para no exponerse desde esa mirada. Y la última pregunta de este estudio era una reflexión personal, donde obviamente las personas, en primer lugar, la pregunta era, ¿crees que influyó cómo los demás miraban tu tartamudez en ti? Sí. Y las personas obviamente decían que en todas las edades sí fue muy importante esa experiencia, ¿ya? Ahora, además, para complementar esta parte de la reflexión personal, la mayoría de quienes tartamudeaban concluían que era súper importante el poder educar a la población, el disminuir el estigma, el asistir a terapia cuando obviamente las limitaciones son muchas. Ahora, para ir concluyendo esta investigación, es súper importante ver que a través de estas respuestas abiertas, estas preguntas abiertas, se pudieron observar muchas experiencias súper heterogéneas entre quienes tartamudean, ¿ya? Es súper importante entender eso. No significa que todas las personas tengan una vivencia negativa o hayan pasado por situaciones muy malas en la infancia, eh, pero también es bueno saber que existen estos casos. Hay muchas veces en que las personas tienden incluso a minimizar esta experiencia de quien tartamudea, incluso entre otras personas que tartamudean porque lo han vivido diferente. Entonces creo que no es malo visibilizar que existe una heterogeneidad
de experiencias respecto de la tartamudez. Obviamente esta investigación es bastante sencilla, lo que busca es tener información al respecto, sobre todo en habla hispana, y es un buen punto de partida para poder ir generando más insumos que nos permitan confirmar que obviamente la participación de la familia, de la escuela y los entornos significativos dentro de la terapia es fundamental. Y si no hablamos necesariamente de terapia, es súper importante el que sigamos generando espacios de visibilización y de educación a estos entornos significativos de las personas que tartamudean. Nos permite también acercarnos un poco a cómo se configura este estigma de la tartamudez en habla hispana, porque en la literatura actual, por lo general, vemos cómo es la mirada de la tartamudez desde habla inglesa, ¿cierto? Pero también nuestra cultura latino o iberoamericana em, también tiene mucho de lo que culturalmente en cada región se cree de la tartamudez. Esto mismo que mencionaban las colegas previamente, de esto de poner, por ejemplo, un pico en la boca de la persona, el pico del ave nacional de México. Hay personas que hablan de unos insectos, por ejemplo, para poner en la boca. Entonces, son un montón de mitos que existen en Latinoamérica y es importante visibilizarlos porque desde ahí podemos educar mejor a la población. Obviamente en los entornos existen actitudes y estigmas que desde temprana edad interfieren ya en la calidad de vida de quienes tartamudean. Probablemente aumenten su tartamudez o aumenten esta necesidad de esconder la tartamudez y eso disminuye mucho la propia habilidad de sentirse cómodos con su propia forma de hablar. Tanto la familia como el entorno escolar son escenarios muy significativos para los niños, niñas y adolescentes, y es súper importante poder plantear políticas públicas incluso para poder educar en estos ambientes y disminuir el impacto negativo. También, como para terminar, dentro de estas experiencias, muchas personas del estudio, no recuerdo el número, no lo puse ahí, habían asistido a terapia, ¿ya? Em, pero aún así existen mucho desconocimiento, incluso desde el punto de vista de los profesionales de la salud y la educación, en donde se sugieren cosas que están súper desactualizadas en tartamudez y esto no ayuda en nada a disminuir el estigma o no ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces es súper importante el fomentar la educación y la formación actualizada en tartamudez en las casas de estudio de Latinoamérica, porque yo doy cursos de tartamudez y es impresionante cómo la mayor cantidad de terapeutas que han egresado de las casas de estudio no tienen conocimientos actualizados o todavía tienen muchos mitos consigo respecto de la tartamudez. Y eso no nos permite acercarnos a una mirada integradora y compasiva, comprensiva sobre la tartamudez. Em, También es súper importante que tengamos en cuenta el bienestar comunicativo de la persona. Y aquí es un tema, sé que puede ser mucho de debate, de conversación, el hecho de preguntarnos como terapeutas, con esta información que recibimos, ¿qué es lo más importante quizás para disminuir la calidad de vida negativa de quienes tartamudean, para disminuir el impacto? Y finalmente también el ayudar a las personas que tartamudean a entender su tartamudez desde otra perspectiva y no desde algo malo que debe ser cambiado o debe ser eh, negado. ¿Ya? Y ahí es donde también hay una invitación a reflexionar como terapeutas. ¿Cuál es nuestra mirada hacia la tartamudez? ¿Aceptamos realmente la tartamudez? ¿Estamos haciendo cosas para apoyar esta mirada de aceptación y de apoyo a quienes tartamudean y a sus familias? Eso. Entonces, aquí están las referencias, ustedes van a tener acceso al documento, así que les agradezco mucho la atención y las preguntas, todo lo que